Muy buenos días. Bueno, bienvenidos a este año que ya arrancamos 2023. Algunos dirán ya arrancamos en enero, ¿sí? Pero bueno, desde el punto de vista de la educación de MTR School, ¿sí? Hacemos, digamos, inauguración de este año con nuestras charlas cortas de mercados de futuros y opciones. Y les cuento un poquito, la idea es que veamos qué son de manera muy sucinta estos mercados en una media hora, y después vamos a hacer un juego, como es característico nuestro, y de ese juego aquellos que ganen van a haber 3 premios. El primer premio es una cantidad de dinero que son 20.000 pesos para utilizar en los cursos que tiene la MTR, y el segundo y el tercero un importe de 10.000 para también descontar y hacer uso de nuestros cursos. Recuerden la página www.mtrmatuarrofexschool.com.ar, que ahí es donde van a encontrar todos nuestros cursos. Ustedes tienen en la parte del panel del Zoom la parte de preguntas y respuestas o questions and answers, ¿sí? Algunos lo tienen en inglés o en castellano, y ahí nosotros les vamos a pedir que a medida que se vaya desarrollando la charla, vayan colocando las preguntas y las vamos a responder al final. ¿Sí? Bien, mi nombre es Mariana Pellegrini, ahí ya está, algunos quizás por ahí ya me conozcan. Y bueno, ¿qué son estos mercados que a veces tanto se habla, que uno escucha, ¿no? Y para entender por qué existen estos mercados de futuros que son tan antiguos, ¿sí? Si uno hace un poquitito de historia, estamos hablando de mercados que nacen allá por el 1600, así que imagínense, ¿no? Porque estos mercados nacen desde el punto de vista del concepto del riesgo de mercado, ¿no? Todos siempre hablamos de riesgo, riesgo por acá, riesgo por allá. Bueno, ¿qué sería riesgo en este caso específicamente a lo que nosotros llamamos de mercado? Bueno, hay un montón de sectores de la economía cuyo activo que se comercializa, es decir, que se vende y se compra, tiene lo que se llama el riesgo-precio. ¿Y qué significa el riesgo-precio? Que hoy nosotros podemos saber cuánto vale un determinado activo, pero dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de 2 meses, ¿sí? No sabemos cuánto va a valer. Y alguien me preguntará, y Mariana, ¿por qué nos interesará saber a nosotros cuánto vale algo dentro de 2 meses si por ahí lo estamos comprando hoy? Bueno, porque hay activos que hoy sí lo podemos estar comprando, pero hay actividades, ¿no? En donde uno, forzosamente, el activo lo va a tener para vender más adelante, como sería el caso de los granos o de las materias primas, que necesitan primero un periodo de producción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el productor agropecuario se enfrenta en que siembra en una determinada época, pero su activo lo va a tener después de 5/6 meses efectivamente para vender. Y el precio de ese grano a lo largo del tiempo se fue moviendo. Entonces, ese productor no sabe a cuánto va a vender llegado específicamente el momento. Para el caso de una industria que es compradora de materias primas, le sucede lo mismo. Es decir, va a ir a comprar a partir de la cosecha. A ver, no es que no haya mercadería a lo largo del año, pero en el caso de los commodities es lo que se llama una oferta estacional. Entonces, en una determinada época va a haber bastante cantidad y a lo largo del año eso se va reduciendo. Entonces, también los compradores van a aprovechar para ir a comprar en la época donde hay mayor cantidad y calidad a su vez, y entonces se van a encontrar que el precio también se ha movido, y para alguien que tiene que comprar algo más adelante le puede afectar la suba de precio, y para alguien que tiene que vender le puede afectar la baja de precio, es decir, que no se le deprecie. Dentro de la economía, todos aquellos que son materias primas, instrumentos financieros como tasas de interés, las monedas, los metales preciosos, todos esos, la energía, el combustible, el gas, el petróleo, todos tienen características similares, así como los granos, que uno no sabe a lo largo del tiempo cuánto van a valer. Si nosotros hablamos, en el caso, por ejemplo, del tipo de cambio, y algunos de ustedes tienen una deuda en dólares para más adelante, su inquietud va a ser cuánto va a estar el tipo de cambio de acá a 3 meses, ¿no? Entonces eso sería un riesgo. Si yo hoy tengo el dinero y pudiera pagar la deuda, bueno, yo sé cuánto es. Ahora, de acá a 3 meses,
¿sí? En un país como la Argentina, o en otro país, porque el tipo de cambio siempre se mueve, pero por ahí acá, que es mucho más volátil, uno dice, bueno, ¿y cuánto va a valer que yo tengo mi deuda de acá a 3 meses? Y yo al deudor se lo voy a tener, a quien me prestó, se lo voy a tener que devolver. Si son $500, me da, bueno, me tendrás que dar $500 al tipo de cambio. ¿Y mi temor cuál sería? Bueno, una devaluación, que se aprecie mucho el dólar o que se deprecie mucho el peso, y yo después no tenga la cantidad de pesos para poder pagar esa deuda. Entonces, ese es el famoso concepto del riesgo-precio, ¿sí? Cuando hablamos de mercado. ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver cómo hacer para manejar este riesgo-precio? En el caso del riesgo climático, lo mencionamos porque es muy propio de los granos, es decir, es otra variable más que va a afectar en la cantidad, y el económico y financiero se refiere siempre a todas las medidas económicas que puede tener un país, que a veces son favorecedoras y otras son desfavorecedoras. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos cuántos tipos de cambio, ya ni sabemos cuántos casi tipos de cambio, ¿sí? Que tenemos el blue que contó con liquidación, que el dólar bolsa, que el dólar Coldplay, que el dólar solidario, entonces uno tiene que estar trabajando mirando. Y ciertas reglas de juego o que van cambiando. Eso son lo que a nosotros hablamos de riesgo, ¿sí? De mercado. Esos riesgos nosotros los podemos manejar. Ahora, lo que tenemos que ver es en el mercado, ¿sí? Y esta es una de las vistas dentro de los mercados de capitales, porque los mercados de futuro, es decir, Rofex está dentro de los mercados de capitales, y es lo que muchas veces nos dicen, ustedes son los que proveen los instrumentos más sofisticados, ¿sí? Según la Comisión Nacional de Valores, que es nuestro órgano de contralor, siempre dice están instrumento de renta fija, instrumento de renta variable, y después vienen los derivados, es decir, estos los famosos futuros opciones. Ahora, ¿dónde nos encontramos nosotros en la economía? Una de las tantas divisiones es el mercado de contado o spot, donde es en el momento, en el día, y donde está el activo tangible, es decir, compramos hoy una materia prima al precio de la pizarra o disponible, es decir, tengo X cantidad de toneladas para vender, se la vende una copia y la copia me paga. Instrumentos financieros, las acciones, los fondos, los bonos, letras, el tesoro, es decir, existe el activo y lo compro hoy, y su precio es hoy. En el caso de los derivados, ¿sí? O lo que se llama también a futuro, mercados de futuro, mercados a término, mercados a plazo, es decir, en todos contempla el concepto del tiempo, es decir, siempre para más adelante, por eso son mercados de expectativa. Muchas veces algunos dicen, bueno, yo puedo llegar a predecir precio con el mercado del futuro. Sí, en cierta manera sí, es decir, un precio que vas a tomar vos, después hay que ver si efectivamente termina en ese precio. Estos derivados se dividen en lo que son institucionalizados y no institucionalizados. Institucionalizados son cuando están dentro de un mercado, ¿sí? Formal. En el caso de Rofex, Chicago Mercantile Exchange, B3, el mercado brasileño, y así sucesivamente, ¿no? Y donde ahí se negocian los futuros y las opciones. Y en el caso de no institucionalizados, que sería también lo que se conoce como OTC u OTC en inglés, es decir, over the counter, es decir, fuera del sistema, es decir, extra bursátil, están los forwards y los swaps. En Argentina, muy utilizado y muy conocido la parte de los forwards y sobre todo forwards agrícolas. Los swaps es casi muy poquito, no se usa tanto, digamos, en Argentina, pero para entender son los 4, ¿sí? Instrumentos, futuros, opciones, forwards y swaps, que corresponden a lo que serían derivados. Si nos metemos en mercados de futuro ya propiamente dicho, es decir, a ver qué es esto que está, digamos, mencionando Mariana, que es un mercado institucionalizado, que va a estar garantizado, que va a tener ciertas reglas, en definitiva, ¿para qué lo vamos a utilizar? Los participantes son todos tomadores de precio, el productor es tomador de precio, ustedes para el dólar son tomadores de precio para más adelante, una importadora es tomadora de precio, un molino es tomador de precio, una empresa que tiene que proveerse de petróleo también es tomador de precio. Tenemos el concepto del tiempo y la expectativa. Si nosotros observamos acá, tenemos dos gráficos, ¿sí? Un gráfico de evolución de precio de una soja y tenemos una evolución del precio del dólar. ¿Qué es lo que observamos? Que son altamente volátiles, es decir, que hay una variación bastante grande y esa variación es lo que es el riesgo
para las personas. Es decir, en este caso acá, si nosotros habláramos de una soja, ¿sí? Por ejemplo, el productor que estaría sembrando entre octubre y noviembre, fíjense que en este caso, paraditos por acá, esta está cortada en diciembre a propósito, para mostrar simplemente cómo puede ser una suba de precio gigante. Esto fue producto de la guerra, por eso utilicé esta curva. Entonces ustedes observan cómo venía evolucionando el precio y de repente empieza a subir. Alguno va a decir, bueno, ese productor mejor que no se proteja, porque si el precio le sube va a vender más arriba, sí, pero alguien que tiene que vender más adelante, su preocupación sería más que se vaya a depreciar. Acá después nosotros sabemos que el cuento terminó en un mercado alcista, pero no necesariamente, a pesar de esta suba, podría haber continuado la suba y después podría haber bajado, ¿sí? Entonces, lo que hay que prestar mucha atención es a las variables que hacen a la formación del precio, que nosotros no la vamos a poder manejar, pero lo que queremos hacer es que el comportamiento de esas variables a nosotros no nos afecte. En el caso del precio de dólar, fíjense la evolución que tiene, ¿no? Desde junio del 2021 hasta enero del 2022, en este caso de una depreciación. Y alguien va a decir, pero Mariana, el dólar siempre sube. Bueno, acá lo que ustedes se fijan es que a futuro esa posición, queda la posición mayo, también cortada igual en el mismo periodo parecido al otro, el tipo de cambio se iba depreciando. Entonces, si había alguien que tenía dólares guardados y más adelante por algún motivo los iba a vender o los iba a tener que liquidar, bueno, acá tiene el riesgo que se le deprecia el tipo de cambio. Entonces, en función de esto, ¿no? Del uso de estos mercados de futuro, es decir, en definitiva, los mercados de futuros son empresas que brindan el espacio para que los agentes, ¿sí?, que son a los cuales nosotros vamos a tener que llamar para poder operar en el mercado, para ir a descubrir precios. Es decir, los mercados de futuros son descubridores de precios. Descubridores de precios para personas que quieren cubrirse y para personas, que vamos a decirlo bien, es que van a invertir o especular. Los fantasmas alrededor muchas veces de estos mercados es que la gente, ¿sí?, dice siempre, si bien es una palabra que nosotros no la queremos utilizar, yo la voy a mencionar porque es la que está en la jerga, y dice, esos mercados de futuro son mercados de timba, todo es especulación, es una bicicleta financiera. No. El mercado se puede utilizar tanto para cubrirnos como para invertir. Lo que tiene que tener en claro una empresa o una persona es qué es lo que está necesitando. Entonces, en función de lo que está necesitando, ¿sí?, para su compañía, o porque yo quiero invertir y porque quiero ganar plata, es el objetivo y el uso que yo le voy a dar al mercado. Entonces, van a convivir en este mercado, ¿quiénes? ¿Qué participantes? Aquellos que necesitan o desean protegerse de la variación del precio, en realidad, más que desear es porque lo necesitan por el tipo de actividad, y vamos a encontrar a todos los participantes de la cadena agroindustrial, es decir, los que comercializan materia prima, vamos desde el productor, el acopio, los molinos, el exportador, el importador, la industria. Y después, ¿qué tenemos? También otras industrias, otros exportadores, importadores por tipo de cambio, ¿sí?, los bancos, personas físicas que quieren resguardar su moneda o tienen instrumentos financieros en otra moneda y también lo quieren resguardar. Entonces, observan que hay un montón, es decir, muchos de los sectores de la economía, ¿sí?, de acuerdo a la actividad que tienen, deberían, la verdad, realmente utilizar el mercado del futuro para poder cubrirse de esas variaciones de precio. Y después, ¿a quiénes tenemos? Y después tenemos a los participantes que quieren beneficiarse de las variaciones de precio, es decir, lo que nosotros llamamos el inversor o el especulador. Es decir, no está mal ir a especular a un mercado de futuro. Es decir, yo considero que hay un activo muy interesante que tiene una alta volatilidad y quiero ganar con las variaciones de precio. Lo que tengo que entender acá es que en un instrumento como el del mercado de futuros, yo puedo ganar mucho o perder mucho, porque en realidad estoy haciendo una apuesta direccional, ¿sí?, a un determinado activo. Entonces yo, por ejemplo, hoy podría decir que la situación del dólar tipo cambio, no sé, no es muy académico, no decir, bueno, esto tiene que reventar, en algún momento tiene que subir. Entonces yo considero que de acá a junio, por ejemplo, al mes de junio, el tipo de cambio tiene que subir. Es una expectativa mía, que puedo tener alguna información que puede tratar de corroborarla, pero es una expectativa mía. Entonces,
si yo apuesto a esa tendencia alcista, obviamente lo que yo voy a hacer es decir, bueno, voy a comprar, para decir, bueno, efectivamente espero a que suba, después lo vendo y me gano la diferencia. Bien, me voy a ganar la diferencia en tanto y en cuanto se produzca la tendencia a precio al cual yo aposté. Y como el mercado de futuro, a diferencia de otros instrumentos financieros, tiene principio y fin, es decir, cuando estoy diciendo, yo creo que de acá a junio, ¿sí? Se puede producir una devaluación, voy a tomar lo que se llama la posición junio. Pero en definitiva lo que estoy diciendo es, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a junio? Y bueno, llegamos a junio y el mercado puede haberse mantenido, puede haber subido o puede haber bajado. Entonces ahí, ¿qué me va a pasar a mí? Y bueno, si sube, gano. Si baja, pierdo. Conclusión, ¿qué tengo que tener presente acá? Que es, si yo, ¿sí?, asumir ese riesgo de que puedo ganar mucho y puedo perder mucho. Entonces, esa es la diferencia cuando uno habla de invertir o especular en un mercado futuro, diferente al concepto de la cobertura, y ahora vamos a ver un ejemplo. Cuando uno hace cobertura, está mirando dos mercados, es decir, su actividad principal es la producción de granos, es la compra de maíz, es la importación de una empresa de insumos para fabricar otro en Argentina, yo tengo tenencias de dólares y los voy a, digamos, vender más adelante, es decir, hay un activo en el mercado spot o contado, y de acuerdo a la tendencia que puede llegar a tener, yo me voy a ir al mercado de futuro a cubrir esas variaciones de precio, a tratar de protegerme de esas variaciones de precio para que las variaciones de precio a mí no me afecten. Entonces, me adelanto un segundito, después voy a volver para atrás. ¿Cómo sería un ejemplo de lo que nosotros mencionamos del concepto de cobertura? Cuando yo hago cobertura, ¿sí?, miro los dos mercados, y en este caso vamos a hacer un ejemplo de cobertura con un grano, ¿sí? Entonces, en la época de siembra, el productor, en este caso estamos hablando de una soja, por lo cual es a sembrar entre octubre y noviembre, dependiendo de la región donde esté, porque esto depende de la parte agroecológica, ¿sí? Entonces, el productor lo que hace es, se ocupa de la parte productiva, pero dice, bueno, yo estoy sembrando, ¿cuál va a ser? Y acá vemos el signo de interrogación, el precio a cosecha, ¿sí? Porque él está haciendo una inversión acá en el mes de noviembre, pero su activo lo va a tener a fin de abril o en mayo. Entonces, ¿cuánto va a valer ese activo? El concepto de cuánto va a valer es porque eso que él va a vender van a ser sus ingresos. Y a esos ingresos va a haber que deducirle los costos, y uno lo que quiere obtener es tratar de tener una ganancia. Entonces, ese precio, ¿podrá cubrirme los costos y a su vez que yo pueda tener una ganancia? Ese es el planteo, ¿sí? Entonces, como él no sabe qué va a pasar, ven que acá tenemos esta curva colorada, es decir, que se mueve para un lado, se mueve para el otro, y así es el comportamiento de los precios, uno dice, bueno, en vez de quedarme abierto, lo que nosotros efectivamente hablamos y muchas veces le decimos al sector agropecuario, usted si no hace nada es el verdadero especulador, bueno, que haga, tome precio. Fije hoy, ¿sí?, en el mes de octubre, cuando usted está sembrando, en el mercado de futuro, a través de un agente, un precio para más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vende futuro, ¿sí?, no hay que complicarse tanto con las palabras, vende futuro, en este caso a mayo, porque es cuando él va a tener el activo, es decir, siempre hay que tomar el mes cuando uno sabe que o va a vender o va a comprar, en este caso un productor va a vender, a $300. ¿Qué le significa a ese productor que vende en octubre futuro a 300? Que el tonelaje al cual le puso, los contratos en Matarrofex son de 100 toneladas en el caso de los granos, que a 100 toneladas que él va a levantar ya tiene puesto precio de 300. Es decir, puede pasar lo que sea en el mercado, ¿sí?, es decir, con respecto al precio, estamos en octubre, en noviembre, diciembre puede subir o bajar, y él se queda tranquilo que parte de su cultivo, 100 toneladas, vale $300. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos al vencimiento, es decir, llegamos a la época de cosecha, por un lado tenemos el mercado de futuro, por el otro lado tenemos el cultivo que va evolucionando, llegamos a los primeros días de mayo y el productor que tiene un papel que le dice que su soja vale, ¿sí?, $300 y
la soja ahora que la cosecho. ¿Dónde va a vender la soja este productor? Bueno, lo que nosotros le decimos es usted quédese tranquilo, porque usted siga vendiendo donde vendió toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿a quién le va a vender? Bueno, al acopio, a la industria, al exportador. Supongamos que le vende al acopio. ¿Qué pasa? El precio del futuro y el precio del mercado disponible, como ustedes ven acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Se va moviendo. Cuando llegamos al vencimiento, convergen, porque ya no existe más expectativa y razón de ser de existir del futuro. Entonces, en este caso, si el mercado bajó, ¿sí?, a $280, yo tengo un papel en el mercado futuro. Entonces, ¿cómo se cancela un papel? Si a mí, justamente una de las características de los mercados de futuro, no me están pidiendo a mí la existencia de la mercadería, si yo solo necesito precios. Bueno, si yo vendí algo, lo compro, le dice a la gente, comprame ahora en mayo, mi soja mayo, en este caso cotiza $280, si yo vendí algo 300 y lo compro a 280, me gano los $20. ¿Qué hago en esos $20? No me puedo ir a divertirme, ¿sí? Porque en realidad esos $20, ¿qué son? Son parte del precio que cuando yo ahora en el mercado disponible, es decir, en el contado o en el spot, le voy a vender el acopio, ¿cuánto creen que vale la soja? Y bueno, alrededor de $280. Entonces, vendo a $280, esa va a ser la facturación de mi soja, me van a entregar a mí $20 que vienen del lado del mercado. Es más, el acopio no tiene nada que ver, ¿sí?, con mi agente que me operó en el mercado de futuro, y para mí, yo empresa productora, mi precio final de venta termina siendo de $300, ¿sí?, que es lo que marcamos acá, donde la soja, en la realidad, vale 280, ¿sí? Entonces, fíjense ahí, este es el concepto de cobertura, ¿no? El activo se depreció, pero yo lo terminé vendiendo más arriba de lo que efectivamente vale. Alguien me va a decir, bueno, Mariana, pero si el mercado sube va a pasar al revés. Sí, el mercado se podría haber ido a $325, ¿y yo qué va a pasar? Voy a perder $25 por el mercado de futuros, pero cuando yo vaya al físico, la soja va a estar alrededor de los 325. Entonces voy a recuperar esa pérdida que tuve en McBarrofex. Y el precio que voy a terminar teniendo para mi soja es de 300. Alguien va a decir, bueno, pero usted terminó vendiendo en 300 cuando en el mercado está en 325. Sí, y ese concepto es lo que se deja de ganar, o por el instrumento que utilicé, perdí la oportunidad de vender más arriba, pero no de perder plata. Se pierde dinero cuando a alguien que tiene que vender algo más adelante se le deprecia el activo. Y eso es lo que tenemos que identificar. Ese es el riesgo. No es riesgo que yo haya anticipadome y puesto un precio fijo y el mercado me suba. Por supuesto, alguien va a decir acá, en una diferencia de $20, $25 no sería tanto, pero en la campaña 21-22, cuando te subió $80, es como que te duele. Sí, pero a ver, si yo utilizo un instrumento, como es el caso de un futuro, donde me fijo un precio anticipado, yo ya sé que va a ser ese precio y ningún otro. Pero mi preocupación no es que suba, sino que mi preocupación es que baje, porque este productor con estos 300 ya cerró un montón de sus costos a cubrir. Y eso es lo que hay que tener en claro en el concepto de la cobertura. Esto se aplica para todos los distintos tipos de activos, para el petróleo, para el oro, para el dólar. En este caso, por supuesto, alguien que vaya a cualquiera de esos activos a venderlo más adelante, que no se le deprecie, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener en claro es que cuando uno utiliza un futuro para cubrirse, ¿sí?, en el caso, digamos, de esto vendedor, cuando vende futuro, cuando el mercado baja, la ganancia no las va a dar McBarrofex, pero en el físico se depreció. Y cuando el mercado sube, perdemos por McBarrofex, pero el activo se ha apreciado. Entonces a nosotros siempre nos queda un valor de precio fijo. Por eso se dice que uno fija precio anticipado. Bien, ahora veamos qué es lo que sería hacer un ejemplo de especulación, es decir, de inversión. Porque hay muchos que dicen, bueno, yo a veces quiero diversificar mi cartera, tengo bonos, tengo fondo común de inversión, compro acciones, y la verdad que me gustaría poder operar en derivados, a ver qué puedo hacer. Es más, el otro objetivo de invertir, ¿sí?, en un mercado de futuros sobre determinados activos es porque en el mercado spot no lo podría hacer. Es decir,
los que no son del sector, por ejemplo, agropecuario, o no están en el ambiente petrolero, ustedes no pueden en el mercado spot comprarse 3 barriles de petróleo, esperarlos y cuando sube venderlos, ¿sí? Tampoco pueden hacer con un camión, digamos, de soja. Entonces, el mercado de futuro abre una ventana para los que son inversores de poder operar en un montón de activos que de otra manera no se podría, ¿sí? Entonces, vamos, en este caso igual vamos a hacerlo con el tipo de cambio, que en ese caso uno sí lo puede hacerlo en el spot, pero tiene, digamos, sus diferencias. Entonces, estamos parados acá, mirando la posición mayo de otro año, ¿sí? Y en ese momento cotizaba, ¿sí?, la posición 125. ¿Y esta persona qué expectativa tiene? Porque acá sí estamos hablando de si yo voy a invertir, es cuál es la expectativa mía. Bueno, la expectativa que tiene esta persona es una suba del tipo de cambio, ¿sí? Es decir, una apreciación o depreciación, en este caso en el peso, porque es una relación de monedas, y entonces pues, su inversión que va a ser, bueno, voy a comprar dólares a futuro. Voy a comprar la posición mayo, ¿sí? Entonces lo que está esperando es que cotiza 125, eso es lo que dice el mercado futuro, eso es lo que estaba diciendo en ese momento Matt Barrofex, y esta persona lo que cree es que el disponible, es decir, el spot, a medida que vaya avanzando, y mismo el futuro, cuando lleguemos, ¿sí?, a mayo, la cotización va a ser más alta que los 125, ¿no? Entonces, si observamos acá en el ejemplo, ¿sí?, ¿qué tenemos? Bueno, compró futuro hoy a 125, y cuando llegamos a mayo, primero se ve bien con las flechitas, el mercado, ¿sí?, termina en 132. ¿Qué mercado? Bueno, nosotros trabajamos contra el tipo de cambio oficial. Entonces, cuando llegamos al último día del vencimiento, el mercado vale 132. Quiere decir que subió. Es más, ya veníamos viendo que venía subiendo. Es decir, nosotros nos habíamos comprado 125 y de a poquito la cotización iba subiendo. Cuando llegamos al vencimiento, ese es el valor, 132. ¿Qué hacemos? Así como hicimos con los granos, acá también damos vuelta a la posición, le pedimos a nuestro agente, nos vende, ¿sí?, futuro, ahora en mayo, la posición dólar mayo, a 132. Si yo compré a 125 y vendo ahora a 132, me gano $7, ¿sí? Entonces, es $7 multiplicado por el tamaño del contrato, aprovechamos, en el caso del contrato del dólar, es de 1000, ¿sí? Fíjense, cada activo va a tener sus características específicas. En este caso se gana $7, $7 multiplicado por el tamaño del contrato se hace de 7.000 pesos. Por supuesto, hay que deducirle ciertos costos, pero esa es la ganancia bruta. Ahora, ¿qué hubiese pasado si no se da la expectativa que tenía esa persona? Y también venimos comprados, así se dice, a 125 y el mercado termina en 120. Bueno, yo termino perdiendo 5 pesos, en realidad 5.000, ¿sí? Y esto es lo que yo les mencionaba antes. Cuando uno invierte en un mercado de futuro, es decir, especula en un mercado futuro, tiene que tener en claro que puede o ganar mucho o puede perder mucho, ¿sí? Entonces, estos $5 que pierde acá, ¿no? En este caso, el que invirtió y le jugó, apostó al dólar en suba, lo que en definitiva es una espalda financiera que tuvo que necesitar para afrontar lo que se llaman esas famosas diferencias diarias, que alguno debe haber escuchado, que a veces dicen, los mercados futuros son medios caros porque tienen diferencias, pero ahí, ¿qué es? Bueno, terminó perdiendo 5. De la otra manera, ¿sí?, terminó ganando 7. Alguien va a preguntar, ¿quién le da los 7 a esta persona que compró y terminó ganando, o al productor, ¿sí?, que en este caso me vuelvo para atrás, había vendido a 300, el mercado termina en 280 y también se ganó $20. Bueno, del otro lado, es decir, tanto para que el productor se pueda quedar vendido como el de dólar se pueda quedar comprado, para que nosotros podamos lograr esa operación, en este caso hay alguien que está comprado en soja, cuyo interés puede ser de cobertura, de inversión o de arbitraje, ¿sí?, es indistinto, porque el que va a estar siempre en el medio es el mercado,
Y en el caso de acá del dólar, para que esta persona que está apostando una suba, que está invirtiendo, compra futuro, hay alguien que se ha quedado vendido a 125. Y en el medio siempre va a estar el mercado. Entonces, si lo observamos en este dibujito de acá, es decir, cómo sería la operatoria, cualquiera de nosotros, persona humana o persona o empresa, ¿sí?, que quiere operar, necesariamente va a tener que tener un agente. ¿Y su objetivo cuál será? Podrá ser cobertura, podrá ser inversión, podrán ser las dos, para que tiene que hacer las dos cosas, ¿sí? Y arbitraje, que yo no me metí ahora, pero ese es el otro uso de los mercados de futuros. Pero como ustedes observan, el mercado va a estar siempre en el medio, ¿sí? Y el mercado va a ser de garante, por eso estos contratos todos pueden participar, porque están estandarizados, todos tenemos reglas claras, todos sabemos de qué hablamos, en qué horario, cuál es la cotización, cuál es el tamaño de los contratos, es decir, lo que se llama la especificación de los contratos. Entonces, todos estamos hablando lo mismo, es decir, lo único que vamos a ir a buscar al mercado es descubrimiento de precio. Precio para cubrirnos o protegernos, o precio para especular, es decir, para invertir. Y lo último, que no por último es lo menos importante, al contrario, es, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí cuando yo tengo que entrar en un mercado de futuro? Bueno, voy a tener una tasa de registro del mercado, ¿sí?, es decir, lo que va a cobrar McRofex, ¿no?, por llevar adelante, pues en definitiva lo que hacemos nosotros es llevarles los papeles a ustedes y garantizar estos contratos, es decir, su cumplimiento. Alguien compró, alguien vendió, más allá que uno diga, bueno, pero Mariana, no está apareciendo el activo, no, pero aparecen las diferencias, es decir, el que ganó lo tuvo que poner alguien y viceversa, ¿sí? Del valor del contrato, se van a pedir instrumentos para garantizar, porque al no existir, al no pedir la mercadería, es decir, si yo tengo 100 toneladas de soja a $300, tengo un papel que vale $30.000, o si tengo comprado dólar futuro también, es decir, en ambos casos tengo papeles que valen mucho y a mí nadie me ha pedido ni los dólares ni la soja. Bueno, para poder garantizar eso, yo voy a tener que depositar márgenes, ¿sí?, lo que se llama dentro del concepto de garantías, y eso a mí se me va a devolver. Que siempre lo más importante, para que no digan, ah, esto es caro, ¿cómo voy a inmovilizar plata? Háganlo con instrumentos financieros líquidos. El mercado tiene un listado de instrumentos financieros que yo puedo utilizar para garantizar este nuevo instrumento financiero. Y lo otro que sí necesitamos, que a veces es donde viene por ahí lo engorroso que dicen, es la cuenta de diferencias diarias. Porque esos 7 que ganó el que invirtió comprando a futuro entre 125 y los 130 del dólar, los puso el que venía vendido, ¿sí?, que venía perdiendo. Y cuando uno hace un contrato de futuro, lo que tiene es un comportamiento diario del precio. Ese famoso concepto de la posición, che, ¿cómo vas ganando o perdiendo? Es decir, hasta tanto yo no cancelo la posición, no sé si efectivamente gané o perdí, sin importar que sea cobertura o especulación. En realidad el coberturista lo que hace es con esa ganancia o esa pérdida se da vuelta y va al mercado spot. Pero en el mercado de futuro es lógico decir, bueno, o estoy ganando o estoy perdiendo. Entonces, los futuros lo que necesitan es espalda financiera, no se tienen que asustar, sino que necesitan una cierta liquidez para poder afrontar ese instrumento. Y después, por último, tenemos la comisión, ¿sí?, del corredor. Le vamos a tener que pagar, ¿sí?, en este caso, más que corredor, este ya es el viejo nombre, son los agentes, hoy se llaman agentes, después de la nueva ley de mercado de capitales, que ya hace rato, ¿no?, que está impuesta, se llaman agentes, y por eso acá están los dibujitos, ven que el productor viene a través de un agente a McRofex, y acá en este caso pusimos un inversor que también viene a McRofex. Esto en realidad se replica y es como si fueran un montón de, digamos, de personas, de participantes alrededor del mercado, y el mercado registrando y garantizando todas las operaciones, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que se lleven principalmente, digamos, de esta charla es el uso, por qué nos cubrimos, por qué podríamos especular, y algunas de las cositas que obviamente nos va a pedir el mercado para que tengamos que llevar adelante la operación. Bien, acá tenemos una pregunta. A ver.
Esteban justo pregunta, Esteban Álvarez pregunta justo que dice que es de Tandil, ¿qué costo tendría vender el contrato? En este caso, Esteban, que sería digamos, el productor agropecuario, vos vas a tener una tasa de registro que es el 0,05% del valor total del contrato, por lo cual, en ese ejemplo que te vendías en $300 cada 100 toneladas, sería de 30.000, le tenés que calcular el 0,05% de la tasa de registro. Eso va al mercado. Y después tendrías que inmovilizar, ¿sí?, por ese contrato de 100 toneladas, un importe de $2.000 como concepto de margen, que cuando vos después te compres, se te devuelve. Pero en realidad lo que vos estás haciendo es un apalancamiento financiero. Estás colocando $2.000 para garantizar un papel que vale 30.000. A su vez, ¿para qué sirven esos 2.000, llegado el caso, ¿no? Eso se te devuelve cuando vos te vas del mercado. Si vos no llegás a integrar las diferencias diarias, que eso sí es plata constante y sonante, es decir, vos te vendiste hoy a 300 y todos los días el mercado se va a ir moviendo y si estás ganando te van a acreditar, si estás perdiendo te van a debitar. Si vos no integrás eso al mercado, el mercado te liquida la posición y te utiliza del margen para poder, ¿sí?, integrar esa plata. ¿Por qué? Si vos estás vendido y estás perdiendo, el que está comprado está ganando y justamente el mercado garantiza eso. Si vos no tenés el dinero, el otro que está comprado no tiene por qué perder plata cuando está ganando y el dinero tiene que entrar. Por eso se llaman diferencias diarias. Las diferencias diarias a su vez permiten, ¿sí?, que esto pueda ser un papel y ustedes entren y salgan cuando quieran, ¿sí? Es, digamos, a pesar de que suene engorroso, es lo mejor para entrar, digamos, y salir. Acá y en todos los mercados futuros del mundo, ¿sí? Mi nombre es Flavio, mi consulta es sobre el cierre de una operación de futuro. Si, por ejemplo, compré un futuro con vencimiento junio y llegó a la fecha, quiero cerrar la posición, ¿quién compraría una posición que está por vencer? ¿Siempre consigo un comprador o podría pasar que...? No, Flavio, en los mercados de futuro, llegado a la fecha de vencimiento, todo tiene que cancelarse. Entonces vos pensás que vos venís comprado, en el caso tuyo del dólar, y hay otro que está vendido. Los dos, ¿sí?, uno está comprado y el otro está vendido a la misma posición. Es decir, en ese caso era dólar mayo. Tanto vos sabés que llegado mayo vas a tener que cerrar y el otro que está vendido también. Entonces vos estás comprado y te vas a vender y el que está vendido se compra y se da vuelta. No, además no puede quedar abierta la posición. Sí o sí se va a cancelar. Pedro Castillo dice, los futuros de dólar deberían subir al ritmo del dólar, pero en el mercado argentino no pasa porque el gobierno interviene. ¿Hay expectativas de que eso cambie en el futuro cercano? Ay, Pedro, estamos haciendo futurología. A ver, vamos a poner un tema. Pedro, lo que cotiza Hermato Arrofex va contra el dólar oficial. El problema es toda la distorsión que tenemos, ¿sí?, de todos los otros de tipo de cambio. Eso debería subir al ritmo del dólar, al ser un dólar, como bien dijiste vos, que está obviamente manejado, el tipo de cambio oficial, el mercado futuro, lo que te está diciendo es, debería tener que valer esto a un cierto ritmo, ¿sí?, pero a veces no sucede. A ver, es un mercado intervenido, eso es lo que tenemos. Cuando los mercados están intervenidos, en el caso nuestro del tipo de cambio y con varios tipos de cambio, te va a pasar eso. No podemos hacer nada. Pero eso no significa que no te cubras, ¿sí?, o que no inviertas. Martín Polaki, si estoy comprado en una posición que voy ganando, el dinero en las diferencias diarias, ¿puedo retirarlo o queda inmovilizado hasta cerrar la posición? No, Martín, una cuenta de diferencias diarias que está en ganancia, vos perfectamente lo podés retirar. El tema es el siguiente, Martín. Consejo, si tu objetivo es inversión, directamente cerrá la posición. Es decir, no tenés que esperar al vencimiento, ¿sí?, sobre todo cuando uno es un especulador. Un especulador, a ver, si yo le juego, digamos, de acá a junio, ¿sí?, pasa que cuando se hace en dólar uno va esperando porque las variaciones de dólar, pero suponete que haya un salto grande y yo considere que la ganancia que tengo a mí ya me redituó, cancelo la posición, lo que se llama anticipado, es decir, yo me puedo ir cuando quiera, ¿sí? Entonces, si vos me preguntás a mí en operatoria, en diaria, vos decís,
cancelar la posición y eso que vos venías ganando, realmente ahora lo materializás como ganancia real. Porque mientras vos tengas abierta la posición, hoy podés estar ganando, pero se te da vuelta al mercado y empezar a perder, ¿sí? O empezás a dejar de ganar menos y después empezás a perder, ¿no? Ahora, si sos un coberturista, por lo cual en realidad ahí no te conviene irte antes, porque tu objetivo es, yo le estoy poniendo un precio cierto a, por ejemplo, trigo junio, si yo me voy antes, rompo con el concepto de la cobertura. Entonces, vos podrías estar vendido junio, estar ganando plata, ¿sí? Pero en realidad vos lo que tenés que hacer es mantenerte hasta junio, porque si no, ahí, si vos te vas antes porque consideras que está ganando algo que era de cobertura, lo volviste especulación, porque si el activo te sigue bajando después, vos te cerraste en una ganancia. Entonces, consejo, en cobertura no les conviene, digamos, sacar las diferencias, y en especulación, cuando vos decís, che, estoy ganando, liquida la posición y después volviendo. Bien, vamos ahí, se extendió un poquito, pero bueno, está bien que acá, gracias por la respuesta, muy clara. Y hago una más, acostumbrado a operar opciones, noto que hay una diferencia principal en estos contratos, se ejecutan sí o sí indefectiblemente. Sí, a ver, se cancelan, más que ejecutar, no es lógica la palabra, es decir, sí o sí se van a cancelar. En el caso, Esteban, las opciones también tienen sistema de cancelación. Lo que pasa es que una opción puede tener un sistema de cancelación de que no la uses. Entonces, decís, expira, pero también es un sistema de cancelación. Todo lo que opera en mercado de futuro siempre va a tener un vencimiento. Y si hay un vencimiento, hay un sistema de cancelación. Bien, bueno, vamos a hacer el jueguito. Menos mal que lo tenemos acá, mi coequiper es corto, pero bueno, siempre se podemos extender un poquito. Bien, bien, gente. Si no saben, tienen que colocar www.kahoot.it, tienen que colocar el pin del juego, ¿sí? Acá, este que está acá, 796-6064, les va a pedir que pongan, ¿sí?, el nombre, por favor, nombre y apellido, ¿sí? Porque si no, como acá hay premios, no sabemos, no pongan sobrenombres, ni muñequitos, sino exactamente todo el nombre completo. Acá vamos viendo que van poniendo. Ahí está. Mientras van entrando, acá Alejandra pregunta, vos pensás que para que alguien se quede vendido hay alguien que se queda comprado. Si Alejandra, vos estás comprada y yo estoy vendida, yo me puedo ir perfectamente, pero vos no necesitas tener que irte, ¿sí? Después, en todo caso, dirás vos, pero todos siempre tenemos una fecha de vencimiento, que es un poco relacionada a la pregunta que habían hecho antes. Bueno, arrancamos. Yo les voy a leer por las dudas para que vean. Ustedes tienen que marcar con color la respuesta que es correcta. Dice, puede usar el mercado de futuros para, rojo, protegerse de las variaciones de precio de un activo; azul, protegerse solamente la suba de precios de un activo; amarillo, protegerse solamente una baja de precio de un activo; verde, entregar o recibir dólar billete en el futuro.
Bien, muy bien. Es decir, lo que era, bueno, uno solo en el verde que dijo entregar no, es, han prestado atención, ¿sí? Protegerse de las variaciones de precios. A ver cómo venimos. Tenemos un niño acá en el primero. Ahora está poniendo muñequitos, está bueno eso. Bien, uso de los mercados de futuros. Lo rojo, inversión, cobertura y arbitraje. Azul, solo cobertura. Amarillo, o medio naranjita, solo inversión. Y verde, solo arbitraje. Es decir, ¿para qué puedo usar los mercados de futuro? Bien, muy bien. Ahí lo que decían cobertura, sí, también se puede, pero los tres usos, gente, recuerden siempre inversión, cobertura y arbitraje. Bien, este va a ser verdadero o falso. Dice, el inversor que invierte a la suba de precio de un activo, dólar o grano, tiene que vender un futuro. Es decir, aquel que quiere jugarle a la suba, dice la afirmación que debe vender un futuro. Ustedes digan si es correcto o no. Bien, bueno, gente, acá que están medio repartidos, es si yo le estoy jugando a una suba de precios, siempre tengo que comprar, porque compro hoy, si el mercado efectivamente subo, gano. Si yo vendo, ¿sí? No, es decir, cuando uno vende futuros desde el punto de vista de la especulación, es porque le está jugando a la baja o a la depreciación del activo. Los cambió ahí los del podio. Una empresa avícola para cubrir la suba del precio del maíz debería comprar futuro, vender futuro, comprar dólares o ninguna. Tan rápido la respuesta acá. Bien, acá claro también, a ver, alguien que se quiere cubrir de la suba de precio, es decir, porque si el mercado llega a subir, si no se cubre terminaría comprando más caro, la típica, ¿no? Me dice, es yo tengo que comprar un futuro, porque comprándote el futuro hoy lo que haces es, si llega a subir, así como le pasa al especulador, que esto preguntaron, van a ganar por el mercado futuro, pero cuando vayan al físico, ¿sí? Van a pagar el activo caro si no quisiera, pero utilizan la ganancia del mercado de futuro para deducir ese precio y que les quede en el precio que se fijaron anticipadamente, ¿sí? Siempre piensen que el concepto de
de fijación de precio es mi anticipo a ponerme un precio de compra o un precio de venta. En el caso de la empresa avícola necesita cerrar hoy el precio de compra, entonces tiene que comprar futuro. Entonces que el mercado reviente para arriba, que suba lo que quiera, que él se va a quedar comprado mucho más abajo de lo que termina el mercado si sube. Ahí hay un niño o un señor que está levantando la manito, pero si quiere escribir algo, Agustín, ponelo en el preguntas y respuestas, por favor. Sí. Bueno, los contratos de futuro pueden cancelarse solo esperando al vencimiento, realizando la operación contraria, esperando al vencimiento, realizando la operación contraria, o entregando o recibiendo el activo subyacente. Presten bien atención, ¿sí? Acá siempre lean todas cuando se ponen, o por ahí a veces una puede ser correcta, pero hay otra que es superadora. Bien, es esperando el vencimiento, realizando la operación, digamos, contraria. A ver, acá en realidad cualquiera. El vencimiento es lógico, sí. Realizando la operación contraria antes sí, bueno, entregando, recibiendo el activo subyacente, hay una posibilidad también, pero siempre tiene que ser la más englobadora. Así que todos los que pusieron la amarillita son los distintos sistemas de cancelación. Bien, a ver quién ganó. Ay, tercero tenemos una niña, Camila. Otra niña, Diana, y a ver el primero. Matías. Bueno, felicitaciones a los tres. No sé si hay alguna otra preguntita que a alguno le haya quedado. Yo había visto que algunos habían levantado la manito. Pero bueno, si no hay ninguna pregunta más ni ninguna duda, bueno, damos por terminado, ¿sí? Y ahí como pusieron en el chat, mi coequiper, los ganadores se les va, pueden escribirnos ahí a cursos, los nombres nosotros ya los tenemos, y después se les va a quedar el dinero para que lo puedan acreditar a los cursos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, y bueno, esperamos que sigan capacitándose con nosotros. Buen día.